Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Ya vemos que, los vídeos se están haciendo con menos frecuencia, así que perdonadme por ese inconveniente. Pero como ya os dije, estamos en un momento muy especial de nuestras vidas, mi mujer y yo, y esto es lo que está sucediendo ahora, que vamos a tener un hijo. Aparte de esto, vamos a hablar de lo que nos interesa aquí. El tema de Latinoamérica y el dinero que está recibiendo en cantidades salvajes del Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que parece no tener mucha importancia, pero que sí que la tiene. Es como cual vaso que está debajo de un grifo y el grifo gotea hasta que el vaso se llena, rebosa y al final acaba por desparramarse toda el agua fuera del vaso, ¿no? Yo lo comparo con esto. El FMI sigue con sus ayudas a Latinoamérica, endeudando todavía más a la región. De hecho, para hacer ver que el organismo internacional es bueno y bondadoso, te lo ponen en los medios de comunicación como que hace un gran esfuerzo, cuando es directamente dinero impreso para inflar de manera artificial la economía. Recordemos que los bancos centrales y los organismos de este tipo venga a imprimir dinero para intentar inflar de manera totalmente artificial, como hemos dicho, la economía, algo que al final va a hacer que el estallido de la burbuja financiera sea todavía mayor. Es que realmente desde la crisis de Lehman Brothers del 2008, cuando cayó esa institución tan importante en Estados Unidos en 2007, se generó una crisis financiera global espectacular, un efecto dominó que se llevó por delante a muchos países y sobre todo a muchas personas y en su estabilidad de la vida, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, el dinero, etc. Hoy veremos cómo el dinero que recibirá cada país es un regalo envenenado y el por qué esto no es positivo para el desarrollo de los implicados. Pero sin más dilación, vamos a ver qué es lo que nos depara este vídeo y sobre todo, si os quedáis, vais a ver cuál es mi opinión al respecto, aunque algunos ya la sabéis, supongo. ¡Vamos allá! Sí, sé que hay muchas personas que seguís este canal desde países latinoamericanos y os puedo decir que la situación allí es bastante complicada. Tampoco digo que en Europa sea fácil, puesto que aquí en Europa se están viendo las carencias, sobre todo políticas y de poder de decisión que tienen los inútiles de los políticos. Países con graves problemas económicos y financieros. Esto es pan de cada día, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia ha salido toda la basura a la luz, toda la mala gestión y todo lo que se hace por parte de los políticos para generar más dinero para su propio bien y no para el bien ciudadano. Parece que a alguien le interese, ¿no? ¿No creéis que no parece que a alguien le interese que los estados tengan desavenencias económicas tan importantes y sobre todo lo más importante, perpetuas? Lo que quiero comentar aquí es lo siguiente. Parece que estamos en una crisis eterna. Desde el 2008 no han parado de decirnos malas noticias en los noticieros y como que no hay dinero nunca para nadie, cuando realmente los más ricos, los magnates, están generando muchísima más riqueza. De hecho, crisis económicas como las de 2008, que fue una crisis financiera brutal, y esta de la pandemia del coronavirus, están llenándose los bolsillos todavía más. Hay noticias que ya salen sobre unos porcentajes espectaculares de ganancias que tienen estas personas. Con lo cual, que a mí no me vengan diciendo que no hay dinero para solucionar los problemas de la gente, porque no es verdad. Llevamos en situación de emergencia económica demasiado tiempo, y no solo por la pandemia, sino por la propia incongruencia de los mercados. Es lo que acabo de decir. El problema de los mercados es que nadie sabe qué son. Yo creo que es el primer y principal problema que existe en los mercados. Nadie sabe quién son, alguien los tiene que estar controlando, y cuando se genera algún tipo de problema
adyacente, es decir, para ellos, por supuesto, un problema adyacente puede ser lo que generaron los pequeños inversores en la empresa ya prácticamente quebrada GameStop y AMC, perjudicando a otras. Esto no lo ven bien, porque los mercados dicen ser libres, pero cuando metes la mano donde ellos controlan, es decir, donde los magnates, donde la gente con más dinero y con más prestigio, digámoslo así, internacional por parte de los medios de comunicación, cuando se les toca el bolsillo, pues normalmente tienen que saltar. Con lo cual nos venden que estamos en un sistema económico o financiero global en el que todo el mundo es libre de generar su propia riqueza a través de mecanismos y de conocimientos de el tema de invertir, ¿no? De inversión, más o menos. Pero que en realidad no es así. Con lo cual todo parece que encadenado, todo parece una cadena que hace que los países estén supeditados a lo que se dice por parte de los mercados. Los mercados, como ya sabemos, son los magnates. Y los magnates son los que al final ponen ese dinero impreso por parte del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual al final estamos viendo que los grandes magnates son los que controlan los países. La conclusión a la que quiero llegar aquí en este pequeño inciso es que al final las grandes multinacionales controladas por esos magnates son las que al final van a decidir todo de un país. De hecho, ya está sucediendo. Pero, ¿cómo te venden esta ayudita, ¿no? La ayudita, entre comillas, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional en los medios? Porque nunca hay malas palabras en los medios de comunicación tradicionales, que no los independientes. Los medios de comunicación, por ejemplo, como la BBC, de donde he sacado la información, es vergonzosa, por supuesto, porque te lo ponen como El Salvador de los países con dificultades económicas extremas, como por ejemplo el tema de Argentina ahora mismo. Tanto que se atreven a aventurar que la nueva inyección de dinero del FMI les va a beneficiar. Menudo cinismo, ¿verdad? Pero ¿quién controla los medios de comunicación? ¿Quién creéis que financia los medios de comunicación? ¿A quiénes creéis que deben dinero los medios de comunicación? Esa financiación no es gratis. Deben mucho dinero los medios de comunicación a los grandes magnates, que a su vez son los grandes precursores de toda esta política de estafa global hacia los ciudadanos. Uy, estoy diciendo cosas muy graves, sobre todo teniendo en cuenta lo sensible que está YouTube últimamente. Que a mí me da igual totalmente lo que queráis hacer vosotros, señores de YouTube. Sin dejar de lado que en la mayoría de los países se produce una corrupción generalizada, tanto empresarial como política. No deberíamos dejar de lado esto, dado que culpar de todo, de absolutamente todo, a organismos supranacionales como el FMI o, por ejemplo, el Banco Central Europeo, sería faltar a la verdad, sobre todo teniendo en cuenta la clase política que hay en algunos países, que da vergüenza ajena. Por ejemplo, en mi país, para que no veáis que los europeos somos arrogantes, porque muchas veces sí que pecamos de ello, y que nosotros también tenemos muchos problemas, sobre todo con nuestra clase política, que es prácticamente la misma, ¿no? El mismo tipo de clase política que hay en Sudamérica. Lo que pasa es que a nosotros en Europa pues nos imprime dinero el Banco Central Europeo en vez del Fondo Monetario Internacional, pero al final acabamos siendo los mismos. Entre los países que se beneficiarían, lo pongo entre comillas porque esto es información de la BBC, así que tenedlo en cuenta. De la inyección económica están Argentina, Ecuador y El Salvador. La cantidad en general para los países del mundo que el Fondo Monetario Internacional va a poner encima de la mesa es de 650.000 millones de dólares. Una barbaridad. Y para poner en perspectiva esto, vamos a ver luego, la crisis financiera que se avecina es colosal. La del 2008 se va a quedar en un juego de niños y lo vamos a saber a través de las cifras del Fondo Monetario Internacional. Cuánto dinero puso en 2008 a los países y cuánto dinero pone ahora, para que veáis la magnitud del problema. Pero antes de pasar a las cifras, que lo vamos a dejar más o menos para el final, el tema de la comparación de cifras del Fondo Monetario Internacional entre el 2008, la crisis de 2008 y esta,
vamos a ver alguna cosa que me parece interesante que digamos en este vídeo, puesto que muchas veces se da la información de manera difusa y al final no entendemos nada, porque son pues conceptos financieros muy complicados de entender. A mí me ha costado bastante entenderlo, sobre todo en el tema de la inyección de dinero por parte de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Una de las razones es la gigantesca cantidad de deuda que tienen estos países, unos más que otros, por supuesto, y que produce una situación dantesca, financieramente hablando, en los países, pues prácticamente de todo el globo terrestre. Quiero decir que casi todos los países tienen una deuda desmesurada. Pero, aparte de la deuda y de las ayudas, ¿cómo puede dar el FMI este dinero? ¿Con qué mecanismo el Fondo Monetario Internacional da un dinero determinado a un país y queda registrado así? Pues bien, estos se llaman los derechos especiales de giro, o DEG en su abreviatura, y es una especie de divisa creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional para que funcione como activo de reserva y como unidad de cuenta. Es decir, el Fondo Monetario Internacional nos dice, nos avala ese dinero. Ya hemos visto, una especie de divisa creada, quiere decir que, o sea, vamos a ver, seamos serios, ¿no? Es dinero impreso, ¿vale? Digámoslo así, dinero impreso, te imprime el FMI el dinero que necesitas y luego lo tienes que devolver, así de claro. Los derechos especiales de giro constituyen un activo de reserva que se asigna a los miembros del Fondo Monetario Internacional de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene en la organización internacional. Cuota de acciones que cada uno tiene en la organización internacional, es decir, cuantas más acciones tienes en ese organismo, más recibes. Por poner un ejemplo, ¿quién es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional? Estados Unidos. Al final, todo el tema financiero de Occidente, todo el tema monetario y financiero de Occidente está manejado por Estados Unidos y es donde más magnates hay, donde más gente con dinero hay. Dicha cuota se basa principalmente en el Producto Interior Bruto de cada país, de modo que los países más ricos cuentan con una mayor cantidad de derechos especiales de giro que los más pobres. Esto parece muy bonito, ¿no?, en la teoría, pero Argentina, por ejemplo, va a tener que realizar un cambio muy importante en su política impositiva, teniendo que subir los impuestos a gran parte de la población para hacer frente a sus obligaciones. Este dinero no es gratuito, los países van a tener que devolverlo de alguna manera. Y estaba claro que eso es lo que se esconden en los medios de comunicación tradicionales sobre cuáles son las desventajas de recibir esta cantidad ingente de dinero. Y ahora sí, pasamos al termómetro de la crisis actual. ¿Qué crisis más gorda se nos viene encima? Pues comparando un poco las cifras en las que el FMI pone dinero. El termómetro de la crisis actual. Si lo ponemos en contexto, esta crisis va a ser la madre de todas las crisis, sobre todo la financiera. Si la de 2008 nos pareció una crisis extrema, esperad a ver las cifras para poder medir cómo están los países ahora en comparación con hace 13 años. En el 2009, el FMI ya puso a disposición de los países 250.000 millones de dólares. Ahora, 12 años después, en 2021, el FMI pone sobre la mesa 650.000 millones. Esto para que nos hagamos una idea de la que se nos viene encima, sobre todo teniendo en cuenta también dando por hecho, por supuesto, aquí tampoco soy un economista ni un experto financiero, pero dando por hecho que la cifra nos puede decir un poco la gravedad de la situación, ¿no? La política, por supuesto, tiene una parte importante en estos fondos, ya que, sobre todo, desde Estados Unidos se están poniendo las manos en la cabeza, porque según los contrarios a estas ayudas, el dinero beneficiará a adversarios como China, Rusia e Irán. Es decir, que el máximo exponente del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, que es su máximo accionista, además, es contrario a estas ayudas. Con lo cual, no creáis que el Fondo Monetario Internacional va a poner ayudas siempre. Cuando a Estados Unidos no le venga bien, pues no las van a dar. Es decir, God bless America, que se dice, ¿no? A los demás que les den por saco. Según Bloomberg, los problemas de estos fondos están claros. La mayoría del dinero acabará por incorporarse a las economías más fuertes con un mínimo porcentaje, un 3%, que irá directamente a los países con pocos recursos. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente. Cuantas más acciones o más
Producto Interior Bruto tienes, más derechos especiales de giro consigues. Es decir, más dinero, más liquidez para que puedas pagar tus obligaciones, sobre todo, porque la mayoría del dinero que entra ahora es para pagar deuda, señores, no es para pagar nada más. Y aquí, aquí para terminar tenéis un poco la inyección histórica de recursos del FMI a Latinoamérica. Hay un tema muy importante que es el tema de Venezuela, que el Fondo Monetario Internacional iba a dar 5.100 millones de dólares, y eso es un 80% de las reservas del dinero de Venezuela, pero que al final no lo va a dar. Y os vais a quedar pensando, pero ¿por qué no los van a dar? ¿Por qué dice este señor que no los va a dar? Por una cuestión ideológica. Una cuestión de que Estados Unidos no reconoce al presidente venezolano Nicolás Maduro y reconoce al otro, a Guaidó. Por eso mismo, a los ciudadanos que les zurdan, ¿verdad? Aquí no se piensa para nada en el bienestar de las personas, sino en qué gobierno gobierna en cada sitio. Con lo cual, esto va totalmente contrario a lo que se dice en los medios de comunicación públicamente. Es curioso, al final no te puedes fiar de nada ni de nadie, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like y suscribiros si os gusta la temática del canal. Por supuesto, también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y, lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo si así lo deseáis. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. ¡Hasta luego!